lado de un río. Era al entrar a la Sauceda. Y estaba el río en la misma puerta. Que mi madre se ponía a lavar allí en la misma puerta. Y me acuerdo un día que estaba yo tirando chinito arriba de una piedra a mi madre que estaba lavando. Eso va a salir ahí todo. Oh. Y teníamos nuestro huerto, teníamos nuestras gallinas, teníamos los cochinos, teníamos de todo allí. Que en clase de pobres no estábamos muy malamente. Y ya vino la guerra y lo tiró todo. La Sauceda era un pueblo. Ahí estaba su iglesia, estaba su... vamos, todo. Era un pueblo. Y entonces pues había muchísimas familias. De carboneros, de trabajadores, para escorzar, que era lo único que había en el campo. El trabajo de las escorzas, el carbón, arrancar las cepas de brezo que también se vendían, las corrucas, todas esas cosas. Había muchas familias que comían de eso. La campana la colgaron allí en un chaparro, que hasta un tío mío lo bautizaron allí con la campana puesta en un chaparro. Colgaron un chaparro. La campana era muy vieja en la Sauceda. Yo no sé el tiempo, los siglos que llevaría, ni... Total que ya hicieron una iglesia nueva en 1923, porque tenía la fecha puesta de cuando la fundaron. Mi casa tenía teja, y la de mi abuela, que estaba mucho más para arriba, en el Morá, también era una casita de teja. Y después había muchas socitas también, pero también había muchas casitas de teja, sí. Que todavía hay unos cuantos cazarones que están en las paredes todavía hechas. Que yo he ido mucho allí con mi yerno también, mi hija. Mi padre tenía cabritas, hacía carbón, lo que encartaba en el campo. Tenía un huertecito, que tuvimos no hace mucho. En mayo estuvimos allá arriba donde yo nací, que todavía está allí el cazarón, están los novias del pan, está el huerto, donde mi madre vivió. Mi abuela tenía una tienda allí. ¿Sí? Mi abuela tenía su tienda, que es la que le daba de comer a los carboneros, que entonces tú sabes que hay mucha gente en el campo, los carboneros y los corcheros, en fin. Y entonces ella también con mi madre, creo que iba a repartirle a las tiendas. Mejor dicho, a las casas particulares, ¿comprendéis? Que gente que no podía venir, pues ya tenía su bestiecita y entonces pues iba a llevarle el suministro. Aparte del propio comité organizado que había en la Sauceda, donde tenían cuestiones comunitarias como la siembra de cereales, el ganado comunitario, el molino comunitario, el horno comunitario, todo esto te daba cierta idea de esa comuna en la que vivían en la Sauceda. Eso es lo poquito que yo puedo saber de mi abuelo. Luego, aparte, las actividades que realizaba, el huertecito que tenía, como lo tenían todos, una burra que tenía, que fue con la que huyó mi abuela, eso sí es un dato contrastado, bueno, las cabritas, etcétera, ¿no? Lo demás y la paradoja que se da es que yo creo que sé más de mi abuelo por lo que imagino de él que por lo que me contaron. Según decía mi madre y decía mi abuela y decía la gente que hemos conocido, porque aquí había un tal Pepito Chico, que mi padre nunca tuvo enemigos, ¿no comprendes? Nunca tuvo enemigos. Y ese hombre lo contaba, digo, tu padre era una persona que se llevaba bien con todo el mundo. Trato con todo el mundo porque trataba con los carboneros, con la gente de las leñas, de todo, las corchas, en fin. Fue una aldea o pues un pueblo donde hubo había más gente quizás que en Corte, ¿eh? O sea, había bastantes vecinos. Esto lo arrasaron, esto no tenía vuelta de hoja, aquello fue... Todavía hay quien no se lo explica, ¿no? Por qué se hizo ese bombardeo tan cruel con estas personas. Y las casas quedaron así, y salvo que ahora han rehabilitado para el turismo rural y demás, esto se ha quedado tal como era. Más para arriba está el molino, está lo que fue la ermita, donde tuvieron a los detenidos que se han encontrado en la fosa del Marrufo, y esa es más o menos la historia. A nuestra espalda está el Valle de la Sauceda, que se convirtió en el último refugio de la población republicana de la provincia de Cádiz que huía del avance de las tropas sublevadas. Era un lugar estratégico, puesto que era el último refugio de la provincia de Cádiz que se mantuvo fiel al gobierno legítimo de la Segunda República, y era un paso hacia la capital de la provincia de Málaga,
aún en poder del gobierno republicano. Y vinieron a mi casa y se llevaron a mi hermano también. Se lo llevaron a Medina. Medina era cabeza de partido y yo no sé, por eso sería llevárselo allí. Lo llevaron allí y lo tuvieron 6 días. Mi padre iba todos los días a verlo. Con un caballo, una yegua, tenía un caballo y una yegua, unas veces iba la yegua, otras veces en el caballo, pero iba todos los días. Llevarle un bocadillo, a ver, en fin, a verlo. Y a los 6 días, que esos 6 días, pues cuando llegó allí le dijeron que lo habían sacado a darle un paseo. Y se lo habían llevado, por lo visto, los trajeron a Casas Viejas, a Benalú. Y allí lo fusilaron, por lo visto, en Benalú. Y entonces, pues mi padre, pues ya mis hermanos, cuando vieron aquello, entonces mi hermano Paco y mi hermano José y mi hermano Antonio, que estaba casado, que es el que reza, que está en el Marrufo, pues ¿qué iban a hacer? Por quitarse del medio. Pues se vinieron aquí a la Sauceda, que era lo único que quedaba, que no estaba cogido ya por las fuerzas nacionales, ¿sabes? La República, hombre, aquí había unos pocos comunistas. Era la República, pero había comunistas también. Aquí en la calle ya había una venta ahí, y pusieron un comité ahí, y traían cabras, vacas, y mataron unas pocas ahí, y nos surtíamos repartían carne y eso. Nosotros teníamos unas cabras y yo maté unos cuantos cibos, unas cuantas veces, y de eso nos surtíamos. Cuando vinimos aquí a la Sauceda nosotros, nos acogió un señor que vivía en esta casita, que era un tal Castro, y aquí estuvimos los 3 o 4 meses que estuvimos aquí, que tenía un hijo de mi edad, más o menos, un poquito mayor que yo, 1 año o 2 mayor que yo, que este hombre cuando lo mataron, mi cuñado Juan Gutiérrez, el dueño de Tempú, lo recogió allí a su casa y allí lo tuvo hasta que fue un hombre. Luego no sé yo el camino que cogió, no sé para dónde cogería. A medida que iban avanzando las fuerzas nacionalistas, estos comités de defensa y de resistencia pues tuvieron más dificultades a la hora de organizarse. Sabemos que había comunicación entre los comités de defensa y de resistencia, por ejemplo, de Jimena, el comité de resistencia de la Sauceda de Corte, el comité de resistencia del Marrufo, y entre ellos había diversa comunicación a nivel de esta predisposición a la resistencia armada al avance de las tropas nacionalistas. Reivindico el derecho que tenían estas personas a organizarse, a manifestarse y a luchar por sus intereses como obreros y como jornaleros y como trabajadores. Es decir, no hay que andar tampoco haciéndole el juego a los que tienen el otro discurso, ¿no? Y decir, no, es que como eran pobrecitos campesinos, pobrecitos jornaleros, ellos no se metían en nada. No. Si mi abuelo era parte del comité o de algún sindicato y demás, yo me siento orgulloso de ello. Mi padre, lo único que yo, para mí, eso fue lo que antes poco antes del movimiento, hubo unas elecciones y mi padre y mi hermano votaron a la izquierda. Y ahí está todo el asunto, que eran izquierdistas y había que quitarlo del medio y ya está. Yo desde niño siempre, como te contaba antes, quería tener un abuelo, ¿no? Y anhelaba el tener un abuelo. No lo pude tener si mi madre si me contaba que había desaparecido, que lo habían fusilado o lo habían matado en la guerra, y esa falta siempre me quedó, ¿no? Entonces, en vez de expresar y decir esto, decir lo otro, como no lo tenía, pues tendía a interiorizarlo y quedarme con mi anhelo y con mi ausencia y nada más, ¿no?
a los 2 minutos o 3 se presentó un avión de los ratas, esto que les decían ratas, de esos de 4 alas, que eran, y por aquí tiró 2 o 3 bombas, por aquí cerca. Y ya pues todo el mundo empezó a quitarse el medio, a coger cosas para salirse, porque dijeron ya está, ya aquí la aviación hoy ya no nos escapamos. Y mi padre ya recogió las bestias y empezaron a coger cosillas, lo que pudieron a cargarlo las bestias, y a ratillo vinieron 3 aviones, de la misma clase pero 3, y ya se liaron a pepinazos aquí por todos lados y ya todos Dios corriendo, cada uno por donde pudo. El mando sublevado planteó la ocupación de la Sauceda desde 2 vertientes. Por una parte, mediante una operación de ocupación terrestre, complementada, por otra parte, por una operación de la aviación. Bueno, mi madre me contaba que había mañanas que no sabía por dónde iban a coger, aplastados, porque cuando entraban los aviones, donde más monte había, más bombardeaba, porque se figuraban que allí estaba la gente escondida. La población aquí refugiada estaba compuesta por unas 800 personas, la mayoría de las cuales tenían escopetas de caza, y 100 personas tenían fusiles. Frente a esta defensa, digamos, menor, el mando sublevado planteó una ofensiva de gran envergadura, con 4 columnas procedentes de distintos puntos geográficos, muy bien armada, muy bien equipada. A mi madre pues le quemaron la casa porque no era una casa, era una choza, pero en muy buenas condiciones, según decía mi madre. Y se quedó pues sin nada, sin ropa, sin muebles y sin nada. Y tuvo que irse con mi abuela, porque otro sitio no había donde irse. Resulta que tuvieron que salir huyendo porque abrasaban con todo, quemaban, violaban a mujeres, les rapaban el pelo, bueno, una masacre. Y a los niños los mataban, y entonces mi abuela tuvo que salir con sus 3 hijos y ya su marido ya ni lo volvió a ver ni nada de nada. Nos quedamos 3 familias, nos quedamos en la sociedad. No había hecho mi padre nada y los otros igual. Y esos que entraron al otro día, mi casa la quemaron, metieron fuego y a nosotros, a mi padre se lo llevaron. Sentimos los tiros de cuando lo mataron, pero no podemos decir el sitio después, porque no estábamos dentro de la casa, nos asustados. Y nos echaron para Jimena. Ese hombre lo mataron porque uno que venía de Cortes, que le decían Diego Cacerda, fue alcalde y venía a la sociedad a pedir votos y eso. Decía, muchacho, votá, eso lo escuchaba mi padre, votá, que tendrás una mejoría después. Y yo no voto por la derecha. Y cuando vino y se lo encontró el hombre, tenía una tiendecita. Y se quedó allí, venía, y dice, hombre, ¿no quisiste votar? Y entonces los pusieron allí en los caigos que de la iglesia, papá, hay unos caigos allí. Pues nos contó de que aquí habían fusilado a un tío de mi madre y habían fusilado a otros más. Y aquí para abajo era donde lo había él cogido y lo había enterrado, que ahí tendrán que estar los majanitos donde él lo enterró, porque le dio lástima y diría, pues esto se lo van a comer los bichos. Pues a él le dio lástima y agarró y los cogió, abrió un boquete ahí y los enterró, pero él no lo obligó a nadie. Eso lo hizo él porque era una persona humana y no quería que los bichos se lo comieran, y no lo enterró ahí. Hay un episodio que lo recuerda mucho la gente de Alcalá y es la llegada, una vez tomada la Sauceda, de camiones y familias enteras y grupos de personas que llegan a Alcalá, que en un principio llegan a la zona conocida como el Prado, que es un prado, actualmente el campo de fútbol que está allí, y entonces recuerdan cómo llegaban camiones cargados de enseres, muebles, animales, familias que fueron depositándose allí y que automáticamente las nuevas autoridades civiles
y militares empezaron a disponer de ellas. En muchos casos pertenecían a las familias que volvían, pero en muchos otros casos eran de personas que se les había provocado la huida y teóricamente habían abandonado sus bienes. Que después llegaron allí, le quemaron la casa y lo único que le salvó ella, que me contaba que salvó, era la máquina de coser, que la tenía enterrada en medio de unas coles. Fue lo único que decía que le había quedado. Los demás, todo, lo había perdido, porque a la casa se la quemaron, era la soza. Mi madre también me contaba que de donde estaban ellas escondidos, vio un camión con sus muebles. Con sus muebles. Mi madre tenía una casita muy buena, de obra y de, pues ya toda era de teja. Hombre, habría otros más, eso que tenían de chocilla y cosas de esas, pero mi madre era buena, al lado de un riachuelo que hay por allí, una garganta. Y entonces pues mi padre cogió con la familia y todo y nos fuimos para San José del Valle. Y cuando llegamos allí al cuartel de la Guardia Civil, pues allí se quedó mi hermano, mi padre y el otro muchacho, y a nosotros, mi madre y mis hermanas, y a mí, venga, ustedes se pueden marchar, ellos tienen que estar aquí por lo menos un día, que tienen que declarar, que se cuenta. Y ya no volvieron más. El mismo día de la ocupación se produjo la muerte de 50 personas refugiadas en el Valle de la Sauceda, y en el otro punto geográfico también se produjo la muerte de 20 republicanos a manos de las tropas mandadas por el alférez José Robles, que mandaba la columna procedente de Ubrique. Se puede decir que el mismo día de la ocupación comenzó la represión física contra los republicanos. Se tiene constancia de fusilamientos, al menos a partir del 1 de noviembre de 1936. Iban amarrados uno al otro y que se escaparon. Por cierto, uno de los que lo llevaban, un tal Laurín, lo pegó un reempujón o algo y lo echó abajo en el camino, lo echó abajo del camioncillo que lo llevaban para que se escaparan. Pero en un alambrado que había, por lo visto uno se metió por debajo, el otro se metió por medio y allí se quedaron enredados y allí los mataron. Allí creo que lo acribillaron a los dos, allí enredados. ¿Cómo van a dejar a mi padre en el valle y mi hermano Antonio se lo van a traer en Marrufo? Digo yo. Pues probable que mi padre esté en Marrufo también. Y cuando entró el franquismo allí, el teniente que estaba en el Marrufo, el teniente Robles, don José Robles, una orden dio allí para todos los vecinos para que nos fuéramos al Marrufo y dejar todas las cosas allí, nos llevamos lo puesto nada más. El cortijo del Marrufo, perteneciente al término municipal de Jerez de la Frontera y de propiedad privada, fue ocupado por las tropas sublevadas en la tarde del 31 de octubre de 1936 y la columna que él ocupó fue la mandada por el alférez José Robles Ales, comandante de la Guardia Civil de Ubrique. Inmediatamente aquí se instaló un destacamento militar, precisamente al mando también de José Robles, y en definitiva este cortijo se convirtió en un lugar de apresamiento, de detención, de tortura y de fusilamientos masivos. Andábamos sueltos, hombres, mujeres, chiquillos. Los chiquillos y las mujeres dormíamos en unas mantas allí
una pequeña iglesia que hay allí, en el suelo, y aquello tiene buenas habitaciones, el Cortijo del Marrufo, y los hombres andaban sueltos, aunque los iban matando a poquillo a poco, pero sueltos. Cuando mi padre vio aquel meneo, pues fue a una finca que le dicen Diego Duro, y fue por mí y me trajo. Dice, lo que sea de uno, que sea todo. Y nos metían en un brazalito que hay ahí para abajo, enfrente del Cortijo del Marrufo. Yo era chica, pero eso se me quedó a mí aquí clavado, porque sonaban las metralletas, ta, 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 y mi madre lloraba mucho y decía, hija, eso es matando. Eso es matando. Y los estaban matando en el Marrufo porque ahí los traían a camión y los mataban. Que íbamos andando por la carretera, sin escuchar yo a mi padre. Y por lo visto había llovido también. Y había llovido porque a mí no me ponían, yo andaba algo. Y yo iba en brazos. Entonces, pues, íbamos por ese sitio, maldito Marrufo ese, por la carretera, entonces llamaron a mi padre y mi madre. Y entonces fueron, entonces mandaron a mi padre para con nosotros. Mi madre ya no volvió, ya mi madre no volvió. Mi padre a la cuenta fue a buscarla y no lo dejaron. Ya mi madre no volvió más. Porque relataba este amigo mío cómo su madre recordaba que durante las noches algunas mujeres las sacaban de allí, a mujeres que habían pelado al rape y le habían proporcionado el aceite de tortura que solían aplicar en aquella época, e incluso algunas la habían fusilado, previamente a fusilarla la habían violado. Entonces ahí me contó Paco el Mutilado, que era un maestro que tuvimos otro aquí, que era jefe de la falange, no sé si le habría mentado, la mentaba Paco este, y él me contaba que allí mataba por matar. Y él decía que le daba mucha pena de tener que matar a una persona a sangre fría, ¿comprende? Me contaba Paco a mí, ¿sabes? De ahí me daba mucha pena tener que matar a una persona a sangre fría ahí, sin tener por qué, pero lo ordenaban, ¿sabes? Lo ordenaba que había que matar, y ya está. Y entonces le dijo uno de los falanges, le dijo, ¿tú dónde vas? Dice, yo vengo por las cabras mías que están aquí. Y por las cabras no te las llevas. Cabras no te las llevas porque las cabras las tenemos nosotros aquí y son para nosotros. Entonces lo cogieron a mi padre, según me han contado a mí, que lo cogieron y lo amarraron allí a un chaparro y le pegaron 2 tiros y lo fusilaron allí, en el Marrufo. Hasta que los iban a matar, los encerraban por la tarde, creo, que yo no me daba cuenta, yo era un chiquillo, pero yo no me daba cuenta, pero lo sé por mi padre y los poquillos que salvaron allí, que fueron muy pocos. Parece ser que el teniente Robles elaboraba una lista diariamente de las personas que al día siguiente iban a ser fusiladas. Esas personas eran llamadas, eran recluidas en la ermita y a las claras del alba eran fusiladas. Como digo, la secuencia podría ser de unos 3,6 asesinatos diarios. Esos que mataron los tuvieron allí un tiempo para abrir los hoyos, abrir la sepultura. Los tuvieron allí un tiempo y los iban matando, como he dicho antes, a poquillo a poco, y ellos mismos abrían los hoyos. Luego los fusilaban, iban otros a echarle la tierra y las piedras encima. Allí están los manitos, unos con 3, otros con 5, otros con lo que el teniente Robles mayormente en la oficina apuntaba que había que matar. Que el dueño de Marrufo, que era un tal Guerrero, no sé el nombre, tal Guerrero, y le dijo
al teniente Robles que no quería que su finca fuera un cementerio. Entonces, por lo visto, los cogían y en vez de hacerlo donde lo estaban haciendo los demás, haciendo las muertes esas, se los llevaban, los repartían en las fincas individuales por ahí, repartidos, para que no estuvieran allí, pero siguieron matando, que en las fincas repartidos por ahí. Y el otro era de, yo no sé, de aquí de la Saucea, yo no sé de dónde era. Y dice que les hacían unas balas a los milicianos, no sé. Y le dice, bueno, ¿usted qué ha hecho? Dice, yo nada, igual que este hombre, yo no he hecho nada. Y como a él sabían que hacía aquello, a mi padre eso, y entonces los cogieron. Y los cogieron en la carretera adelante, ahí firmaron el Marrufo para que los matara. Los cogieron en la carretera adelante y en el Cándalo los hicieron que abrieran el hoyo. 5 de que iban y 5 hay allí y allí los mataron. Hoy día hemos demostrado que efectivamente había una fosa común e incluso había testimonios que relataban cómo los días de lluvia muy intensa los restos de cadáveres salían a la superficie. E incluso hay testimonios casi espeluznantes como relatan cómo los animales salvajes de la zona, cochinos, jabalí en concreto, se veían con restos de cadáveres. Se me viene a la cabeza horror. Es decir, lo que allí se tuvo que vivir debió de ser horroroso, debe ser un horror terrible, ya no solamente de temer por la propia vida, como así la dieron, sino sobre todo el miedo, ¿no?, a perderlo todo, a perder la vida, a perder esa libertad en la que vivían, esos hijos que tenían, o dejar huérfanas, o dejar viudas. Es algo difícil de explicar, pero es una repulsa absoluta, ¿no? Repulsa absoluta a lo que el ser humano puede llegar a ser en un momento dado, ¿no? Y sobre todo con ese ensañamiento, con ese odio, ¿no?, hacia unas personas que lo que intentaban defender era lo que tenían, era su propia vida, su propia libertad en el lugar donde vivían, su propia familia y nada más, pero el ensañamiento fue brutal.